estaba viendo un poco la conversación que estabas teniendo, y yo me sentía muy, muy dislocado con la realidad, ¿no? Llevo varias semanas con mi familia, con el teléfono apagado, no miro nada, o sea, no enciendo ni el móvil. Y entonces me desconecto, cojo el paddle surf, entro con el kayak, nos vamos por ahí con amigos. Y es verdad que eso te reconecta con una vida mucho más real que la digital, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, yo pensaba, joder, estuve mirando para pensar de qué hablar hoy, de qué habíamos hablado otros días previos, ¿no? Y de esto veo que en muchos de los comentarios mejor valorados aparecen dos premisas que son absolutamente ciertas, y quiero decirles a la gente que más o menos eso sí que me conozco de mí mismo, que es: no sé a dónde va y a ver si acaba alguna frase, ¿no? Entonces, claro, me pasa una cosa cuando Pero hablo tú eres de los que rayados que se lees los comentarios. ¿Alguna vez me ha llamado o me ha escrito y me ha dicho, estos comentarios no te rayes porque hay gente y tal? Y yo de vez en cuando sí que me rayo con los comentarios, pero en líneas generales no lo hago. No me rayo, pero sí que tiendo a reconocer la verdad en el adversario, porque me parece que es una manera muy cierta. O sea, hay partes que son verdad. Yo, por ejemplo, sé que tengo una cabeza muy caótica, he convivido toda mi vida con ella, y entonces, ¿qué me pasa? Que yo a veces, claro, la gente no sabe ni a lo que me dedico ni tal, pero hay veces que yo, para ayudarme a esta cabeza, bueno, las más de las veces para ayudarme a esta cabeza, yo a veces doy clases, ¿no? De cosas. Y entonces, una de las maneras que tengo mejor de contener mi capacidad para la digresión total es apoyarme con una presentación o fundamentar la intervención en de qué queremos hablar. Y esto tú me habrás visto, mi obsesión constante, porque antes de que empecemos a hablar, diga, oye, no, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Y entonces me lo pongo como en puntos y te digo, hemos pasado por los 4 puntos, vale, pues ya está, yo ya habrá quedado mejor o peor, ¿no? Entonces, hoy, una de las cosas que me parece importante, además que estamos a mitad de agosto, la gente está a su bola, sí que tengo la sensación con las movilizaciones del Reino Unido, con algunas cosas que están pasando. El vídeo que hiciste me gustó mucho, en el que hacías un recopilatorio de la cagada inmensa que como comunidad moral la conversación pública digital ha metido con el tema del asesinato de un niño de 11 años, ¿no? O sea, y esa sensación de desencuentro con la comunidad, muchas veces pues uno tiene la sensación de que no puede hacer nada. De que es imposible de abordar, ¿no? La gente que nos está viendo, ¿no? Esas miles de personas que nos están viendo, hay una cosa que siempre me aterroriza mucho. Por ejemplo, yo tengo que ir a dar en octubre una chapa sobre el amor contemporáneo, yo doy como, además de mi trabajo, que tengo un trabajo serio y un oficio por el que se me paga, ¿no? Luego hago el otro Pedro, ¿no? Hace conferencias, chapas, y hace muchas cosas de activismo, uno de los cuales es el de familia. Y entonces en octubre tengo que ir a hablar sobre la posibilidad del amor en un mundo sin perdón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, alrededor de esa idea, pues me dedico a pensar o a ofrecer ideas, y mi obsesión siempre es que las reflexiones que hago, las propuestas que haga, no las haga desde el pesimismo contemporáneo, porque creo que eso es una de las notas fundamentales del pensamiento progresista. Yo creo que ya es una nota fundamental de todo tipo de pensamientos. Bueno, a mí me da mucho miedo que la gente caiga en esa especie de nihilismo, pesimismo, como si que no se puede hacer nada, no hay tal. Entonces, desde hace varios años, bastantes, me dedico mucho a ayudar a gente, sobre todo chavales jóvenes, a promover proyectos de activismo. De activismo en relación a causas morales, porque me parece que es una buena manera de hacer algo. O sea, y en el momento en el que empiezas a hacer algo, la vida tiene más sabor, es más satisfactoria, y dejas de tener esa sensación de tristeza melancólica, ¿no? Entonces, uno de los elementos también que, por trazarlo con una cosa de actualidad, mira, hoy justo ha salido una chica poeta en la Convención Demócrata a defender que la elección de Kamala y Trump es una elección que divide entre la posibilidad de seguir siendo ese país de libertades o el apocalipsis, ¿no? Y es otra de las notas contemporáneas, ¿no? De cómo el pensamiento progresista ha caído en una especie, al abandonar
el marco de desarrollo material, ¿no? El marco casi diríamos clásico de desarrollo material de las clases, lo que cae es en una especie de nihilismo apocalíptico donde el recurso a salvar al mundo, ¿no? La salvación, es casi una profesión pseudo-religiosa. Además, hay un libro de Pablo Pérez López, que es un historiador contemporáneo, que se llama De mayo del 68, la cultura woke, que explica, es de un historiador contemporáneo, es de un catedrático, pero es un libro muy bueno de divulgación que habla un poco de este proceso, ¿no? De este proceso retrotrayéndose a los años 60, ¿no? Y lo cierto es que a día de hoy, pues quizá la sociología de la que formamos parte, una sociología amplia, ¿no? De liberales, de conservadores, de no izquierda, si lo queremos definir así, tiene también un cierto problema porque ve que las instituciones que habíamos creado para contener estos excesos no podemos tener la certeza de que vayan a funcionar para controlar estos excesos, ¿no? Te decía antes alguien del chat, esto está pasando en España, ¿no? Y claro, tú y yo sabemos que lo que está pasando en Venezuela no está pasando en España y solo hay que ir a hablar con un refugiado venezolano que viva en Madrid para que te diga, mira, no estamos en la misma situación. Pero es verdad que estamos en proceso, ojo, ¿eh? Estamos en un proceso, ¿vale? Entonces, la pregunta es, y esta es la que desde hace varios años lanzo a algunos de los que son alumnos o gente que me vayan a escuchar, es ¿y qué puedo hacer yo cuando tengo esa sensación de mundo caótico, ¿no? Vale, me hablas de encontrar un propósito personal con el que proponerle algún tipo de orden al caos de la comunidad moral. En una comunidad moral desordenada, como la que muchos podemos percibir, en la que no hay referencias, ¿cómo podemos encontrar algún tipo de propósito personal, ¿no? Que nos anime a participar de tratar de reinstaurar algún tipo de orden en esa comunidad moral, ¿no? Oye, esto es muy complejo, ¿no? Pero vamos a hacerlo desde la dimensión de andar por casa, ¿no? Es decir, no vamos a tratar de ser Elon Musk, ni vamos a tratar de dar con una tecla definitiva que resuelva todos los problemas, sino que vamos a intentar, de alguna manera, encontrar algún tipo de causa o propósito o para qué que nos ayude a dialogar con ese desorden de manera constructiva, ¿no? Hago una cita ahí de C.S. Lewis, ¿no? También para que sepamos que no estamos solos, que esto no es la primera vez que ha pasado, que esto tiene que ver con el aprendizaje en la comunidad, en la polis, ¿no? Diríamos, en la ciudad, en la ciudad inacabada de la que formamos parte, y que cíclicamente nos enfrentamos, seres humanos, personas como tú y como yo, y como los que nos están oyendo, se tienen que enfrentar a este reto. Volver a proponerle algún tipo de orden constructivo a la comunidad, ¿no? Y dice C.S. Lewis, con una especie de atroz simplismo, estirpamos el órgano y exigimos la función. Formamos hombres sin corazón y esperamos de ellos virtud y arrojo. Nos burlamos del honor y después nos sorprende descubrir traidores entre nosotros. Castramos y esperamos fertilidad, ¿no? Y eso es quizá lo que le pasa o lo que nos pasa con esa vocación que alguna vez tenemos de que lo resuelvan los jóvenes. Bueno, ojo al mundo que le hemos dejado a los jóvenes, ¿no? Si pasas a la siguiente, este marco teórico que vais a ver en la slide número 2 trata de, ya lo hablamos, yo utilizo un marco de análisis que me sirve un poco para proponer, sobre todo en transformaciones culturales, en transformaciones morales, y del que ya hablamos, ¿no? Es decir, nosotros, si lo tomamos en términos orteguianos, hay 3 generaciones dialogando en el momento presente. Vamos a pasar muy rápido, ¿por qué? Porque ya lo hablamos alguna vez. Estarían los ganadores de Boomerland, ¿no? Esa generación de nuestros padres, donde se creaban constituciones, una gran clase media, grandes partidos, instituciones y acuerdos que se respetaban, grandes medios de comunicación, los más media, ¿no? La gran televisión, los grandes periódicos, ¿no? Que atendían un poco a la conservación del orden social. Luego estaríamos, yo soy más mayor que tú, pero tú, yo, Fernanda, ¿no? Que seríamos ya ese, bueno, tú estás en la frontera, pero bueno, ese mundo post-1989, que es el fin de la historia, donde esa superestabilidad da paso a un gran acuerdo
vital en Occidente, ¿no? Derrumbado el bloque soviético en el 89, donde vamos a proponer colectivamente vivir en torno a la gran estabilidad y a la libertad individual y el crecimiento económico. Y donde vamos a dejar abandonados muchos supuestos, ¿no? Y luego estaríamos hablando con esa generación de jóvenes, ¿no?, que vivirían en esa crisis interminable. Entonces, si pasas a la siguiente, lo que podemos ver es que los ganadores de Boomerang, en ese orden social, en la slide número 3, podemos ver que configuraban su vida colectiva alrededor de un orden social conservador, ¿no? Si lo queremos mirar como tal y como lo describe en sus matrices morales Haidt, en torno a esa preservación de las instituciones y tradiciones que conservan la moral comunitaria, ¿no? Era un mundo que nacía después de la Segunda Guerra Mundial, que necesitaba protección y orden. Date cuenta que se habían producido grandes desastres, había que reconstruir el welfare state, el pacto de posguerra, llámalo como quieras, queríamos vivir en una sociedad pacificada, y entonces había muchas cuestiones que no hacía falta defender porque inercialmente la propia sociedad la producía como condición de necesidad, ¿no? Una sociedad muy equilibrada, muy homogénea, con muy poca diversidad, que ahora hay retos asociados a la diversidad. Y luego pasaríamos a el momento álgido a partir del 89, ¿no?, en donde ese mundo de superestabilidad que ya no tenía ni siquiera un enemigo, este mundo posterior a 1989, ese fin de la historia de Fukuyama, ¿no?, lo que abre es un mundo de posibilidades global, llega la globalización, llega la tremenda movilidad social y llegamos la posibilidad de soñar, ¿no? Es que escoge la carrera que te guste, vivimos en un mundo de movilidad social, de movilidad también transnacional, las guerras parecen cuestiones del pasado, más allá de las guerras proxy, es decir, aquellas guerras que se tienen en países no importantes para seguir demostrando la potencia militar, pero donde la matriz moral colectiva se iba a ordenar, ¿no? La vida en la polis se iba a ordenar alrededor del principio de la libertad individual. También es verdad que éramos herederos de una gran estabilidad, de una gran pacificación de las costumbres y de un crecimiento económico que permitía pensar de esa manera. O sea, no éramos imbéciles, era el mundo que nos era de alguna manera dado. Si pasas a la siguiente, y esto ya será reconocible por todos aquellos que hayan nacido al mundo a partir de... Al mundo, cuando digo al mundo adulto, digo a la madurez, ¿no? A la vida, ¿no? A la toma de decisiones autónomas, ¿no? Y yo creo que esto lo hablamos, Sergio, no sé si te acuerdas en una conversación y me decías que tú estabas aquí marginalmente porque te comes ya, pues eso, el haber estudiado comunicación audiovisual y decir, oye mamá, que esto no da, ¿no? Entonces, no... Claro, la idea que teníamos nosotros era la de vas a la universidad, estudias la carrera que te mola, ¿no? Y una vez has estudiado la carrera que te mola, pues luego vas a trabajar en el cine o en la tele y vas a hacer tus cosas y vas a vivir, ¿no?, de puta madre, te vas a comprar un piso y vas a tener una novia y está guay. Y ese mapa de decisiones, ¿no?, ese mapa de llegada a la madurez, de alcance de la madurez, se cruza con la mayor crisis económica de la historia de la historia reciente, de la historia contemporánea de España, sumada a una crisis internacional de vinculaciones evidentemente financieras, pero que en España además se cruza con un gobierno que retrasa totalmente la toma de medidas y por lo tanto incrementa de manera absolutamente aberrante el dolor generacional y la necesidad. Siempre lo cuento, o sea, se gastan 16.000 millones de euros en los dos planes E, cuando creo que eran 28, no me acuerdo cuánto era el primer rescate a las cajas de ahorro, que eran, por cierto, una banca de carácter público, es decir, los consejos de administración se designaban por parte de los partidos y de los gobiernos autonómicos, y que es donde está el corazón de la crisis específica que derrumba el sistema económico español, que tenía un 14% de riqueza asociada a la construcción, promoción y a lo inmobiliario. Eso a partir del 2007, luego llega el 2014, el 2017 se rompe el sistema de partidos, se rompe la Constitución en Cataluña, en 2020
ese sistema, o sea, daros cuenta que en 2007 ese principio que la generación anterior que decía que veía el futuro como un mundo de crecimiento económico se detiene. Desde el 2007 la movilidad social se paraliza en España. O sea, somos, en vez de parecernos al siglo XX, nos parecemos al siglo XIX y a los anteriores. Es decir, tú vas a ser, con suerte, si no te desclasas, lo que han sido tus padres. Eso, evidentemente, afecta a la visión sobre el futuro, a la visión sobre la capacidad de formar una familia, la capacidad de comprar una vivienda, que decías antes. Pero además, en relación con las instituciones, el sistema de partidos fracasa. No nos representan, los partidos se destruyen, se rompen. Pero es que además la institucionalidad de corte liberal, ¿no? El Tribunal Constitucional, los estatutos, las constituciones, también fracasan. En 2017 el modelo territorial vuela por los aires en Cataluña. Bueno, pero es que el sistema, el Estado liberal, de democracia liberal, garantía de derechos y libertades, bueno, en 2020 ese Estado liberal de derechos fundamentales que siempre va a permitir que haya derechos y libertades fundamentales que sean inextricables del ser humano, te manda a tu puta casa y dice que tú en verano te quedas en casa y, señor, ¿a dónde va usted? Fíjate, o sea, no, la libertad, tal. Bueno, los derechos y libertades fundamentales quedan absolutamente en contradicción. No, o sea, se dictan 2 estados de alarma que con posterioridad un tribunal constitucional dice, no, son inconstitucionales. Bueno, sí, oiga, pero es que la policía estuvo sancionando y sacando los helicópteros porque había una surfista en Donosti. Entonces, ves un poco ese paseo por la España autoritaria, la prohibición de los funerales, que para mí es un tema fundamental. O sea, vivimos en una especie de ensayo de lo que va a ser un ensayo, por cierto, un ensayo general del que vemos hoy los coletazos. Y sobre todo una sociedad que no reacciona. Porque esto es fundamental. El Estado, en este caso el Estado que usurpa esos derechos y libertades individuales, no sufre ninguna agresión por parte de la ciudadanía, por parte de esa ciudadanía cosmopolita, global. No. O sea, la gente no reacciona y eso, evidentemente, lo estamos pagando hoy. Pero es que en 2022, ese mundo de paz se enfrenta a la caída de misiles balísticos en Kiev. O sea, si sales en coche, tardas 27 horas en llegar a Kiev, Sergio. Y por lo tanto, desde los bombardeos de la OTAN es el primer momento en el que de repente hay una guerra en la frontera este, ¿no? En 2023 la inflación, más todo el fracaso sistémico de el 7-4, la confianza en las instituciones, la degradación, la lenta transformación en un sistema smithiano de mayorías, donde la gente ya no gobierna en respeto a las minorías, sino que gobierna en agresión permanente a la minoría o a quien ha perdido, porque la política se va endureciendo, ojo, tal como se endureció durante décadas en Argentina, por ejemplo, que es un poco, y eso tiene una serie de efectos y demás. Claro, ¿qué sucede en torno a la moral comunitaria, que es un poco el después de la orgía, ¿no? Porque durante estos años, quien responde como propuesta de moral comunitaria a este incremento del dolor es la moral progresista. El resto de tensiones, ¿no? Pues la conservadora o la libertaria, se quedan un poco como a verlas venir, pensando que el pasado va a volver, ¿no? Pensando que el PSOE razonable va a volver, pensando que las constituciones van a volver, pensando que el mundo de ayer va a volver. Y la moral progresista no. La moral progresista contesta y ante el dolor, ¿no? Ante la demanda de respuesta de una generación, ofrece una respuesta como moral comunitaria, que es la que hegemónicamente ha ocupado el espacio público de conversación durante la última década y poco. Ahora lo hablaremos en concreto respecto de lo que le afecta a un tío blanco hetero, ¿no? Proponen la moral progresista, que lo que prioriza, ¿no? Es la preocupación por la víctima de una injusticia o opresión, ¿no? ¿Es esto o no? Sí, tranqui. O sea, es esto, ¿no? Claro, ¿y qué sucede también en torno a, oye, y la conversación pública en la polis y en el ágora, ¿no? La polis sería la ciudad, el ágora el sitio donde además dialogamos de las cuestiones que afectan a la moral comunitaria, ¿no? ¿Qué características ha tenido la conversación pública? Pues evidentemente un proceso de moralización de la vida cotidiana,
que no responde a lo que pasaba en generaciones anteriores. O sea, es decir, antes la gente tenía un coche grande, que contaminara poco, pero tener una casa grande, tener muchos hijos, comer carne roja, no eran cuestiones... y sin embargo ese proceso de moralización de la vida cotidiana hace que al final todas tus acciones de consumo, todas tus acciones cotidianas estén intermediadas por ese proceso de moralización y politización e ideologización de la vida, ¿no? Y entonces, para ir a un concierto de Taylor Swift tiene que ser feminista. ¿Por qué? Michael Jackson, no sé si era feminista. U2, bueno, eran irlandeses, pero... no sé si me explico. Todo tiene que estar intermediado por esa visión moralizante que además no habla en términos morales reales, verdaderos, sino que habla en términos morales, en términos ideológicos. Claro, eso hace que suceda todo lo que habéis analizado tantas veces en este espacio, que es esa imposición de narrativas, ese temor de la conversación de la gente normal, la gente cotidiana, dice, joder, aquí la gente se hace daño, yo me callo, ¿no? Y entonces, en esa triangulación, ¿no?, de hiperideologización, imposición de narrativas, temor de la conversación, lo que existe como subproducto es el sometimiento a una nueva moralidad pública que nadie ha votado. Y que tampoco es representativa en términos de mayoría. Que esto es lo llamativo. Es decir, nosotros sabemos que la democracia liberal redistribuye poder de las mayorías desorganizadas a las minorías organizadas. Pero, hombre, tanto como para que dicten las minorías cómo se debe vivir, eso es lo verdaderamente extraño. Es decir, no sé si me explico. Oye, que la democracia liberal y la negociación presupuestaria sabemos que va a acabar en puntos violeta a 15.000 euros el punto violeta, ya lo sé, joder, los activistas feministas de algo tienen que vivir, pero hombre, lo que ya me parece la leche es que gente que no es representativa para nada de cómo vive la gente ni de cómo quiere vivir la gente, encima te esté tocando los cojones. Claro, entonces, oye, vamos a ver, mira, yo los 15.000 pavos te los pago, pero que me toques los cojones, ¿no? No sé si me explico. Yo te doy dinero, pero no me toques los cojones. Claro, entonces acabamos en una ¿Pero por qué les tenemos que dar dinero? Bueno, porque la democracia liberal funciona bastante así. Los activistas pues de algo tienen que vivir y los intelectuales de algo tienen que vivir. Oye, pues mira, pues pagas un poco de perres y por lo menos los retiras de la revolución, ¿no? Y no te joden. Pero hombre, no se lo creen, son cínicos. No sé si me explico. Los compras y se callan. No, estos los compras y te tocan los cojones. Claro, es que, oye, mira, negocio perfecto no. Entonces, ¿qué sucede? No, escucha. Sergio. Sí. Yo te digo, mírame a los ojos y dime. Yo te digo que pagas 500 millones de euros públicos entre todos los españoles con tal de borrar la chapa y la turra de los últimos 10 años. Y yo te digo que lo pagas... Vamos, como San Dios. Yo porque no me toquen los cojones, pago 500. No te digo hasta dónde estaría dispuesto a pagar porque entonces te cogen la mano, pero... Bueno, hombre, teniendo en cuenta el daño que han hecho ya a los niños, el daño que están haciendo con las leyes que han articulado y que han sacado, el mismo daño que han hecho a las mujeres, a la seguridad en este país y a muchos otros elementos que son coyunturales y que de alguna manera ayudan a que todos vivamos mejor y más seguros y demás, 100%. En ese sentido, sí. Porque eso yo lo he dicho muchas veces, el rollo de, hostia, tío, es que no solo es que te esté pagando un sueldo público para que no hagas nada o para que te toques los cojones, es que te estoy pagando para que hagas el mal. ¿Sabes? Ese rollo de no. O sea, más allá de la metafísica del mal, yo creo que se me entiende. Es algo subjetivo. Pero rollo, es que te estoy pagando 120.000 pavos al mes para que generes una guerra civil entre sexos, ¿vale? Aterrorices a las mujeres, criminalices a los tíos, el rollo de basta ya. Basta ya. Bueno, el hecho es que los departamentos de ciencias sociales servían para eso. O sea, servían para que gente que no quieres que estén tocando los cojones estén dando clase de cosas inútiles. Entonces, no era un mal negocio. Oye, mira, los intelectuales que tienen que tener
un sueldo de clase media, váyanse a ciencias sociales, estén allí tocando los cojones entre sus departamentos, matándose entre ellos por el tamaño del despacho y si tiene ventana o es esquina o no sé qué, pero al resto de la sociedad déjennos tranquilos, ¿vale? Pero cuando de repente en 2007 hay esa necesidad pública de búsqueda de respuestas, los que levantan la mano son gente que... O sea, lo paradójico de esto es que la gente que levanta la mano para responder cómo se debe vivir son los que llevaban 30 años siendo apestados. O sea, gente que en su puta vida la vio más grande y de repente se suben y entonces acaban contaminando sin ningún tipo de filtro por parte de esas instituciones de la conversación pública. O sea, ninguno de los mecanismos que decíamos que funcionaban para filtrar, ¿no?, funcionaron para parar esto. Y eso, evidentemente, es una de las razones por las que una persona normal puede decir, joder, esto no funciona. Y ojo, la siguiente, si pasas a la siguiente respuesta a esto no funciona es dejemos atrás la democracia liberal, porque si no funciona, si no me protege, coño, dejémosla atrás. Claro. Si vamos a hablar de cómo penetrar en la conversación pública en Occidente, sería bueno que supiéramos qué es lo que ha pasado, ¿no? Oye, que estamos ante una comunidad moral debilitada, es decir, que hay fundamentales morales que quienes participan de la polis no comparten, y eso hace muy difícil no caer en, tú lo has dicho, no caer en una especie de semiguerra civil. Yo, por ejemplo, pues la sacralidad del cuerpo de la infancia, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, me parece una aberrante que alguien plantee que un niño, para estar completo, debe extirparse sus pechos. Me parece que atenta contra una dimensión moral del ser humano que para mí me haría ir a la guerra si tocaran a mis hijos. Es más perverso que eso, porque fíjate, estos últimos meses lo he estado estudiando más en profundidad. Básicamente ellos tienen ¿qué decir? Lo que esta gente plantea no es tanto niños hormonaros, niños amputaros los pechos, niños someteros a terapias y a tratamientos de los que vais a ser farmacodependientes de por vida, sino lo que básicamente plantean es nosotros os vamos a reconocer. ¿No? Nosotros estamos ayudando a los niños porque les estamos reconociendo en lo que son, ¿no? Estamos... Por oposición a sus padres. Claro, pero lo que sucede, o sea, tú por ejemplo, escuchas a Irene Monteros y demás y ellos lo que te dirán es, no, nosotros en ningún caso, ¿sabes? Les estamos diciendo que se mediquen, todo lo contrario. Nuestras leyes lo que hacen es reconocerles sin que tengan que pasar por ese trato hormonal, por ese trato médico, sin que tengan que pasar por un cirujano y demás. Entonces nuestras leyes realmente... en lo que ayudan a estos niños es a ser reconocidos por quienes son, que es un derecho humano, ¿no? Que reconocer su humanidad sin que tengan que pasar por este proceso médico. Claro, lo que no te cuentan es que precisamente ese reconocimiento, esa transición social, esa terapia afirmativa que han impuesto por ley, porque no aplicar esta terapia afirmativa significa que básicamente pues puedes ir a la cárcel, ¿vale? Porque estarías aplicando una terapia de conversión, estarías oponiéndote a la posición inicial del niño. Esta terapia afirmativa, lo que se ha comprobado, y por eso hay muchos países en Europa que están dando marcha atrás, es que una vez empieza esa transición social, una vez todos los médicos y todas las autoridades de la manera en la que te tratan es como tú supuestamente te identificas, sí que conduce, ¿vale?, en el 98% de los casos a que los niños finalmente accedan a esas... terapias hormonales, a esos bloqueadores de la pubertad, a esas cirugías invasivas, los esteriliza, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa es la trampa que hay también detrás de todo esto y que es muy, 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 muy perversa y que además es muy dura porque claramente en el otro lado ellos tienen que saber que esto está sucediendo y tienen que estar deliberadamente escondiendo todos esos informes médicos de autoridades y demás que lo que están diciendo es que lo que les estamos haciendo a los niños es uno de los mayores escándalos médicos de la historia. Y es lo que les estamos haciendo a los niños. Eugenio, bueno, claro, la gente siempre sigue... Bueno, pero ojo, estos excesos, vuelvo a decir que muchos de ellos vienen de la no resistencia de las personas en el 2020 con el COVID.
las terapias médicas invasivas son algo que cualquier persona puede reconocer, cualquier persona normal, con un criterio moral, sabe que son algo, bueno, por ejemplo, pasó con las vacunas del COVID. Yo me vacuné, pero tenía amigos que no se querían vacunar y me parece absolutamente respetable y absolutamente normal, porque una terapia invasiva es una cosa que no se puede obligar. Por la misma, las terapias médicas invasivas que conocemos de la primera mitad del siglo XX, no de los nazis, de socialdemocracias nórdicas, sobre la eugenesia a personas con síndrome de Down, o las terapias reversivas que aplicaban el electroshock a homosexuales o drogas, son terapias médicas invasivas y obligatorias y forceadas por el Estado. Entonces el Estado, primero, comete errores, y el Estado, para recuperar el sentido común, necesita de la reacción o del espasmo moral de sus ciudadanos. Entonces, McIntyre, que es al primero que se lo leí, sobre el tema este de la comunidad moral debilitada en Tras la virtud, plantea una frase que es bastante, para mí fue como un shock, que dice: si para la comunidad moral de la que formamos parte hay 90.000 asesinatos de niños o 90.000 nadas, 90.000 actos que no tienen ningún tipo de peso en lo moral, ¿podemos definir eso como una comunidad moral? Es decir, por lo mismo que te digo, Sergio, ¿no? Si yo estoy sentado en el mismo lugar, en el mismo ágora, con una persona que cree que aplicarle un bisturí a mis hijos o aplicarle una terapia que los esterilice es un acto neutro en lo moral, que no tiene ningún tipo de peso moral, y yo, que considero que es un atentado a algo, para mí, al hablar de lo sagrado, tiene que decir, no tiene esa dimensión de Dios supramaterial, pero que te provoca un espasmo moral, te provoca una reacción. ¿Podemos decir que esas dos personas tienen una congruencia moral? O sea, ¿podemos decir que ven la realidad moral de la misma manera? Claro, cuando en las generaciones anteriores teníamos una alteridad sobre la que pensarnos, Sergio, tú para que te pienses, tiene que existir un otro. Claro, antes de 1989, ¿quién existía? Pues, por ejemplo, en Occidente, el bloque soviético, ¿no? Y entonces tú te puedes pensar alrededor, o sea, tú puedes decir, yo soy yo porque no soy este otro. Si nos vamos a los reinos cristianos que avanzaban por la península hace 500 años, oye, yo soy quien soy porque no soy estos de enfrente, que son el Islam, que el Islam es muy respetable, pero son el otro, ¿no? O yo soy español porque no soy francés, o soy de Vigo porque no soy de Orense, ¿no? Entonces, el problema que hoy tenemos es que esa comunidad moral debilitada tiene problemas porque no sabe antagonizar. Entonces, cae muy fácil en un mundo donde hay una enorme... en la anterior, una enorme capacidad de prescripción por parte de las nuevas clerecías, ¿vale? Que son guionistas, académicos, periodistas, profesiones socioculturales. Esas nuevas clerecías viven vidas absolutamente disociadas a la vida cotidiana de la clase media. O sea, ni siquiera ellos acceden por la experiencia. Por ejemplo, es muy fácil a veces ser congruente en lo moral. Foucault diría saber cómo sabemos aquellas cosas que no nos preguntamos, ¿no? Que la amistad es buena. O él hablaría del estructuralismo, pero yo te diría que, por ejemplo, vivir una vida, el orden sagrado del mundo, el orden viejo del mundo, ¿no? De hijo, padre a abuelo, te expone experiencialmente a una congruencia sobre lo moral. Si tú cuidas en la enfermedad a alguien, si tú ves nacer a un hijo o acompañas a tu padre en su proceso de muerte, sin que nadie te lo explique, vivirás una congruencia en lo moral porque sabrás lo que es un dolor, entenderás la dimensión sagrada del cuerpo de la infancia que para muchos padres tienes simplemente porque tú eres padre. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos unas nuevas clerecías que se disocian incluso experiencialmente de la vida colectiva o de la vida de la comunidad? Que viven en 5 kilómetros cuadrados de ciudades compartiendo pisos con las baldas de la nevera divididas por inclino, ¿no? Que no viven vidas normales. Y entonces, claro, ni siquiera a través de lo experiencial viven vidas
que les lleven a tener una congruencia sobre lo moral. Además, tenemos la ruptura de los valores aristocráticos de las instituciones liberales. Los liberales nunca han sido demócratas. O sea, los liberales eran aristocráticos. Creían que el fundamento de la vida colectiva eran unos valores, la aristella, la excelencia, eran unos valores excelencia, superiores, ¿no? Y la democracia era una cosa que se conjuga en el siglo XX como un subproducto, y entonces se inventa la democracia liberal, que es la idea de, oye, combinemos los fundamentales del plebiscito al pueblo, del demos, del pueblo, de la democracia, con los valores liberales, ¿no? Con los valores articulados, y sepamos que hay determinadas cosas que no vamos a juzgar por los sistemas de mayorías, ¿no? Ese sería también el debate Kelsen-Smith y demás. Pero, ¿qué pasa? Que hoy, y no hace falta que le diga a la gente el 7-4, ¿no? De Conde Pumpido, ¿qué confianza podemos tener nosotros en que un periodista, un juez del Tribunal Constitucional, sea capaz de afianzarse en el juramento aristocrático a sus valores? Es decir, de decirle que no a una determinada mayoría popular, ¿no? Acabamos de escuchar a una nombrada en el Tribunal Supremo venezolano, o el 7-4 de la sentencia de los seres andaluces, ¿no? O cuando los medios de comunicación estadounidenses hace 4 años decidieron que el contenido del portátil del hijo de Biden, de Hunter Biden, era un bulo. Las fotos que estaban circulando, donde se le veía consumir crack con prostitutas y donde tal, eran un bulo. Y tú dices, oye, pero ¿qué pasa aquí, no? O lo que pasó durante el COVID. Entonces, claro, ¿cómo podemos nosotros confiar en el valor aristocrático? O sea, de que hay unos intermediarios que son más capaces de acceder o defender la verdad cuando ellos mismos no confían en su propia dimensión? Y luego, además, tenemos un nuevo sujeto político fragmentado a través de la digitalización, las pantallas, el algoritmo editorial que nos separa. Hay que decírselo a la gente. Si tú consumes muchos vídeos en redes sociales y tal, eso acaba oscilando tu intuición sobre lo moral y tu incapacidad para ver. Estás todo el día encabronado por cosas que no pasan cerca de tu casa, ¿no? Y sin embargo, cuando de repente te cabronas por algo que pasa cerca de tu casa, los intermediarios con la verdad te dicen, esto es una campaña de Putin. Y tú dices, joder, chico, o sea, quiero decir, o sea, estamos ante una conversación pública. Pero tú crees una cuestión, por ejemplo, que está sucediendo ahora mismo y que yo me estoy dando cuenta porque a mí también me salta. O sea, yo no paro de ver todos los días vídeos, ¿vale? Y noticias de incidentes sobre marroquíes, magrebíes, inmigrantes que están con sus machetes y haciendo cosas de inmigrantes y de inmigrantes ilegales que están robando y demás. ¿A ti te parece que estos inputs que me están llegando a mí le están llegando de la misma manera a un votante de Podemos promedio? No. No, por eso decimos... Entonces, a mí me genera una percepción que probablemente sea real en muchos barrios y en muchas calles y en muchas ciudades, y Barcelona ahora mismo es un lugar mucho más inseguro y esto es una realidad y tienen que sufrirlo muchos vecinos. Pero yo noto que hay mucha gente, fíjate, a partir de lo del caso del niño este, que, claro, ellos habían salido, es un moro y lo ha matado un moro y eso, evidentemente los moros, como hacen los moros, ¿no? Pues con el cuchillo y tal, no sé qué. Y cuando de repente salió, oye, que no lo es, estas personas, yo las notaba en los comentarios y la manera en la que tenían de responder es, bueno, no es mi culpa que yo me haya equivocado, porque siempre son los moros. Porque yo estoy viendo continuamente, todos los días, moro, cuchillo, cuchillo, moro, machetazo, moro, moro por aquí, moro por allá. Entonces, claro, de repente dicen, ¿han matado a un niño? Coño, tiene que ser un moro. Es imposible que sea otro sujeto. Y estaban quitándose cualquier tipo de responsabilidad en el hecho de que hubiesen estado pregonando, ¿sabes? Si hubiesen utilizado esto, todos los moros fuera, esto no puede ser ya, ¿cómo puede ser? Y el rollo de... Y recuerdo que yo les decía, tío,
Y me decían, bueno, pero es que, Carlos, si yo un día voy a un hospital y tengo un sarpullido, ¿no? Y resulta que me dicen que es esto, si normalmente el sarpullido siempre es por esta razón, no tengo yo la culpa de que hoy el sarpullido sea por otra razón. La culpa la tienes tú. Claro. A ver, aquí hay varios fenómenos que se están encontrando, ¿no? Primero es, y es muy importante, el hecho de cómo a día de hoy... compartirlo un segundo para... Sí, para poder hablar de esto. Es que se relaciona con ello, ¿no? La democracia, ¿no? ¿Sí? La democracia, por muy liberal que sea, debería contener algún tipo de componente reactivo hacia lo que la gente quiere. Este fenómeno, que es la refractación, o sea, hemos pasado a definir constantemente desde hace 10, 12, 13 años cualquier reacción popular como algo negativo. Y esto es muy llamativo porque genera patadones. Mira, por ejemplo, el Brexit se tuvo que votar 3 putas veces y tuvo que enforcearse por un gobierno con una mayoría absolutísima porque no había manera de que el Estado británico cediera ante lo que la gente había votado. Y entonces se aludía a son complots, son iliberales, son populistas. Iván Krastev tiene un libro maravilloso que se llama After Europe, Europa después de Europa, donde hablaba de cómo desde hace 15 años vemos en base a este dolor incremental, a esto que hemos hablado de lo que está pasando en 2007, vemos un retorno, una demanda dentro de las poblaciones de las democracias liberales occidentales a un mayor grado de certezas. Es decir, más seguridad, menor diversidad, hay una impugnación global de la cuestión de la inmigración, hay unos costes de la diversidad que durante décadas se han asumido por parte de unas élites. La professional managerial class que ha hegemonizado el campo de los cuerpos burocráticos del Estado en la mayor parte de las naciones europeas, en el Parlamento Europeo, en la mayor parte de las agrupaciones políticas, son personas que han practicado el antirracismo como una religión civil y que entonces no son capaces de reconocer ni la mínima ante determinadas cuestiones, como por ejemplo, oye, hay un problema de seguridad incremental en Occidente y está asociado a las grandes urbes. Y lo llamativo de esto es que si hay problemas irresolubles, ¿no? Pues, por ejemplo, irresolubles quiero decir, o sobre los que no tenemos certezas de que las medidas que vayamos a tomar vayan a funcionar. Por ejemplo, lo que le vaya a pasar a los osos polares en 2050. Sí. Pero, Sergio, yo te digo que la seguridad urbana es elástica, o sea, no es inelástica, es elástica al presupuesto que dedicas. Es decir, la violencia de género es bastante inelástica. El número de mujeres asesinadas en España es bastante inelástico, eso lo sabemos. Ahora, la percepción de seguridad urbana es elástico, o sea, metes más dinero y hay más seguridad. O sea, es un poco sobre el clima en 2050, que le dedicamos miles de millones de euros, no tenemos claro que eso vaya a funcionar. Ahora, sobre la seguridad en las ciudades, hay manera de abordarlo. Digo, Nueva York, que era una ciudad comida por el crimen, llega Giuliani y la resuelve en 12 años. Veamos que, o sea, quiero decir, que recupera era como Montera, pero al cubo, que era la Quinta Avenida, que estaba trufada de prostíbulos y de cines de X, y a día de hoy es donde se estrenan los musicales en todo el mundo. O sea, todas las obras musicales, y es un sitio por el que las familias pasean. Con lo cual, lo llamativo de esto, que Marcos Ondarra, que es un periodista que antes le has puesto, por cierto, claro, hay gente que, dentro de todo esto que he criticado y demás, luego hay gente que está, o tú mismamente, hay gente que está poniéndole solución a todas estas cosas. Es decir, hay gente que está ofreciendo un modelo alternativo. Cuando tú, y ahora por ir a la parte que también es importante de lo que haces, que es contradecir a tu propia audiencia. No, lo que decía Sergio es en relación a
qué pasa con los prejuicios de la gente en este mundo, que es el hecho de como hay una parte incremental de personas que perciben que los medios de comunicación o muchos de estos intermediarios con la verdad, ¿no? En la democracia liberal, son hostiles a la manera de vivir o a su manera de vivir, pues normalmente caen en el hecho de mandarlo todo a la mierda y entonces buscar una confirmación de sus propios prejuicios en cualquier cosa. Esto es un problema, pero no es un problema de la gente. La gente se siente amenazada y evidentemente la gente no quiere que le estén dando misa todo el puto día. Y por lo tanto, ¿qué acaban haciendo? Pues muchas veces acaban cayendo en los mismos errores que ellos mismos denuncian, ¿no? Dicho lo cual, no podemos depositar en la gente, ¿no? En la gente, no podemos depositar esa responsabilidad. Esa responsabilidad de articular la conversación en torno a algún tipo mínimo de principios, ¿no? O de congruencia, en realidad, ¿sí? a la verdad o a los hechos, es una responsabilidad de los intermediarios. O sea, nosotros no podemos pedirle a la gente, oye, que tienen su puto trabajo, que tienen 15 minutos para ver cosas, oye, no, tú ahora tienes que contrastar y tal. No, eso debería ser un producto de la propia conversación. Ahora, lo que pasa es que hoy, claro, si la gente percibe que en el diario institucional de España las tesis mayoritarias que se defienden son las de PAM, pues claro, un padre de familia diría, oye, no, mira, a mí dame, o sea, dame cosas que confirmen mis prejuicios porque lo institucional está loco. Aquí hay que darse cuenta también de que hubo un asalto. Es decir, además del caos, del dolor, de las crisis recurrentes y demás, hubo un asalto, sobre todo dominado en las instituciones académicas americanas, y el ejemplo más paradigmático es Peterson en 2016, ¿no? Cuando de repente un profesor universitario de Canadá, absolutamente con credenciales normalito y corriente, bueno, normalito, digo, un buen investigador, pero digo que no era un tío conocido, salta a la palestra porque hay unos estudiantes transexuales que le quieren obligar a hablar de una determinada manera y él se hace absolutamente popular y evidentemente sufre todo tipo de ataques coordinados por parte de los intermediarios que le veían como una amenaza. Y yo diré que cuando creo que es Stanford hace 2 semanas vuelve a recuperar los test objetivos numéricos con pruebas numéricas de nivel, es decir, vuelve a recuperar la idea de objetividad, vuelve a recuperar la idea de que, oye, mira, es importante en relación a cómo nos tratamos las personas, el respeto al dolor ajeno, la dimensión ética del respeto hacia el dolor ajeno es verdad que nos hace civilización, pero que Stanford tiene que tener unos criterios objetivos de acceso a la universidad. Vamos, oye, pues hace 2 semanas Stanford ha anunciado que vuelve a recuperarlos. Y claro, se ven desde la luna los cojones relucientes de don Jorge Peterson Parera, que lleva 10 años, también es verdad que con Quillet, con Jonathan Haidt, por cierto, también, que pedían que hubiera un mínimo retorno al debate racional en las instituciones académicas, ¿no? Esto es verdad que también ha sido muy propiciado por el Big Woke Down de 2023, que es que deciden los activistas woke meterse con el único subgrupo de Occidente que se toma en serio su propia existencia, que son los judíos. Y entonces, claro, llegan los clubs palestinos de la Universidad Americana y deciden ponerse a tontear con los judíos. Y los judíos son mis panitas. O sea, mis panitas dicen, mira, vas a hacer activismo con tu puta madre, ¿vale? Vamos a coger las fotos de todos los que habéis firmado esta carta, vamos a contratar furgonetas, vamos a pasearlas por los campus diciendo que sois unos nazis de mierda y además vamos a mandarle vuestros nombres a todos los despachos de abogados de Nueva York. Así que vete corriendo a Minnesota porque en Nueva York tu carrera de abogado ha desaparecido. O sea, y es que yo estoy muy de acuerdo con esa manera de funcionar. O sea, mira, vas a hacer el gilipollas con tu madre. ¿Sabes? ¿Vale? Que a mí me lo dijo un amigo, en plan...
En plan, con los judíos no se juega, amigo. Eso, se apuntan tu nombre ahí y te dicen... Mira, no, ala, vete corriendo para Wisconsin, que en Nueva York ya tu carrera de abogado se acabó. Entonces, y me parece bien, ¿eh? O sea, digo, vale ya. No, de tomarse las cosas como si fuesen un juego sin costes. Porque el activismo tiene que tener costes, si no es un hobby. Entonces, sabéis que llevamos 2 de 3, de las 3 chifladas que se dedicaron, y la que sale en la foto es gay, que fue la que le dijo, la de It depends on the context, ¿no? Cuando le preguntaron si se podía invocar al genocidio en su campus, y dijo, bueno, depende del contexto. Oiga, pero ¿cómo que depende del contexto? Llamar al genocidio de los judíos, yo recuerdo esa charla, que es la de que sale aquí abajo, ¿no? Que decía la tía, bueno... Depende del contexto. Pero que además es que llamaba mucho la atención, yo creo, voy a quitar la diapositiva para que estemos hablando tal, llamaba mucho la atención porque precisamente eran aquellos que habían estado los últimos años hipersensibilizando al personal sobre los discursos del odio, hipersensibilizando al personal sobre cómo las palabras podían ser una forma de violencia, que habían generado grandes protestas para que no viniesen a hablar algunos speakers porque simplemente su mera presencia y el hecho de que usaran su palabra para decir algo con lo que ellos no estaban de acuerdo era una forma de violencia y demás, para que de repente les pregunten directamente, si oye, hablar del genocidio de los judíos es discurso del odio. Si a mi abuela le han sacado las muelas de oro en Auschwitz y a mi abuelo lo han convertido en jabón y a mi familia materna la han convertido en humo, eso depende del contexto. ¿Cómo fue? O sea, la paradoja del doble rasero también se está viendo con el tema de las redes sociales contemporáneas. Es decir, tú tienes durante una década gente que te dice machete al machote, todos los hombres son violadores. Sí, claro. Todos los hombres son violadores, que generan un pánico moral, un pánico sobre la moral sexual de la mujer. Sí. Y cuando ese pánico moral sobre la sexualidad de la mujer recae en los inmigrantes, entonces dicen, no, mandamos a la gente 3 años a la cárcel. Y tú dices, ¿cómo? Cuando el Estado ve que no es capaz de solucionar las cuestiones de las fronteras o de la seguridad en las grandes urbes en Occidente, dice, no hace nada. Pero te ponen medidas de restricción a la libertad de expresión en redes sociales. Fíjate, no sé si leíste la cita de Nieto que dijo hace relativamente poco y me pareció muy buena, que dice, no generalizar con algunos temas es negacionismo, pero generalizar sobre otros lo quieren convertir en discurso de odio. Es decir, no generalizar con la cuestión del género es negacionismo, pero generalizar con la cuestión de la cultura y la inmigración, eso es discurso de odio. Pero a mí que me lo expliquen. Yo en 2016, vamos, que lo tengo escrito y lo dije, en 2016 es cuando empieza la manada. Si vuelves a poner la slide, tú empiezas tu canal en 2018. La pregunta es, oye, pero ¿por qué esto que pasa allí tiene tanto impacto aquí en Europa y en España? Porque la esfera de los chicos 2000, ¿vale? La esfera de los chicos 2000 es una esfera de anglo-influencia. Es decir, en Europa la anglo-influencia, la influencia estadounidense y británica es enorme en términos de música. Por ejemplo, cuando yo crecí era muy habitual que la gente en las bandas, ¿no? Pues en los rockabillys o los mods, no había los Latin Kings, o sea, no sé si me explico. La música urbana, el rap, ¿no? Es música que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Pero es que eso no se detiene ahí. El cine, la cultura, pero también el pensamiento y la filosofía, la manera de leer la realidad. Y entonces es muy paradójico porque en ese vídeo, bueno, muy paradójico no, es por darme la razón, en ese vídeo, que es el vídeo en el que justificas por qué soy un tío blanco hetero, tú de lo primero que hablas es de la extrañeza que sientes ante determinadas discusiones que abordan el tema de la raza o el tema del género, de manera que las ves muy extrañas. Eso es un espasmo moral. O sea, lo llamativo de esto es que
tú acudes a una sensación de extrañeza, ¿no? De disociación, de decir, esto no puede estar pasando, porque hay unos tíos, en el texto este escrito lo explico, hay unos tíos que en España reproducen todo su conocimiento, todas sus credenciales, se basan en repetir lo que están copiando de Stanford o lo que están copiando de la James Madison. Y lo paradójico es que lo repiten sin filtro en España. Y entonces de repente empieza lo de los afrodescendientes, la interseccionalidad y su puta madre, un montón de cosas que dices tú. Pero a mi madre, si la única raza que tenemos en España son los gitanos. Quiero decir, o sea, y sí que váyase usted a TikTok gitano. Es decir, a la prueba de español o sea, digo que me parece bien, pero que si queréis hablamos de interseccionalidad, pero que aquí la raza que hay son los gitanos. O sea, entonces, claro, lo llamativo de todo esto es que de ese asalto a la hegemonía, que en Estados Unidos ha tenido un enorme éxito y en Europa mucho menor, porque aquí afortunadamente somos mucho más escépticos con las universidades, porque razonablemente no confiamos en ellas, o sea, ni tampoco confiamos en el papel de los intelectuales, porque, o sea, como decía el torero cuando le presentaron al filósofo, tiene que haber gente pato, ¿no? Es decir, o sea, aquí la gente normal tiene una razonable distancia con esa proyección de la vida declarativa que es la que ejerce el intelectual o la que ejerce el pensador, porque hay determinado nivel de mongolada que solo se puede producir en un departamento universitario. Esto es una frase de Jorge San Miguel, que es cierto. O sea, tú hay un determinado nivel de chorrada que solo puedes producir en contacto, en el contacto íntimo y esquizofrénico de un departamento de universidad. Entonces, eso, en el caso de una sociedad católica como la nuestra, que por naturaleza es escéptica y ambigua y demás, ha tenido una permeabilidad muy limitada, que se ha concentrado sobre todo en organizaciones políticas, que es donde ahí ves Podemos, Irene Montero, y que son absolutas chifladuras, que han tenido mucho impacto, muy denso y muy intenso, pero que podemos asumir que ha fracasado. ¿Vale? Todo esto era para llegar al hecho de todo esto ha fracasado. Todo esto ha fracasado. Que ya lo hablamos. Y por lo tanto tenemos una pregunta legítima. ¿Estamos ya en otro momento? Yo creo que sí, porque la ley de la gravedad actúa, ¿vale? La ley de la gravedad actúa, la gente vive y quiere vivir y pasan fenómenos robustos que educan sobre cuestiones robustas. Por ejemplo, si pones la ley de la gravedad y la ESG was a zero interest rate phenomena. Y es una frase maravillosa. Muchas de las chorradas que hemos vivido son chorradas que son sostenibles en mundos no robustos, en mundos donde la gente no está sufriendo apuñalamientos, donde la gente no está sufriendo tensiones con la realidad, ¿no? Y ahí el ejemplo perfecto es Fink, que es el gran accionista de BlackRock. Pongo ahí 4 noticias seguidas, ¿no? Donde Fink en 2020 anuncia que la inversión sostenible es un paradigma que nunca jamás se va a abandonar, el capitalismo participativo no tiene que ver con la política, no es una agenda social o ideológica, sino que es el nuevo momento de la economía. BlackRock, esto es 2020, 2021, 2022. Están a favor de lo bueno. Defendemos la inversión sostenible como capitalistas, no como ecologistas, ¿no? Bueno, la cuestión es que un año después de decir eso, BlackRock ya planificó su primer ERE con 500 despidos por primera vez en su historia. Con lo cual, lo que queremos decir es que los puntos violetas, la no atención a las dinámicas de inseguridad, un montón de estas negaciones o de voluntades de supresión de la discusión pública que vimos ejercer en el mundo post-COVID de una manera salvaje, tienen un problema. Y es que en cuanto la realidad se sigue colando, y la realidad es súper tozuda en términos de generación hay un reto que hay que abordar y no lo abordas, silencias, hasta que de repente se te cae el edificio encima y tus presupuestos, o sea, y entonces todas estas declaraciones
grandilocuentes que bajaban como letras de mármol, caídas del cielo, de esto va a ser así, pues acaba cayendo como si fuese un piano por los descansillos de una escalera, ¿no? Pom, 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 haciendo ruido. Entonces, este mundo nuevo, ¿no? Este mundo nuevo, y acabamos ya con esto, si quieres, por no darle más la chapa No, bueno, tú sigue. No. Este mundo nuevo, este mundo desordenado que hemos heredado, oye, las personas que de alguna manera aspiramos a seguir viviendo 20 o 30 años en paz, porque mi problema es que la política me declare la guerra civil con mi vecino, y yo no, que lo decías antes, o sea, mire, es que yo no quiero vivir así. O sea, yo no sé qué decirlo. ¿Cómo volvemos a reordenar la conversación pública? ¿Cómo podemos aspirar legítimamente a vivir en una conversación más pacificada y más civil, ¿no? Y esa es la parte propositiva. Todo esto de antes ya era solo diagnóstico, y si pasas a la siguiente, lo que nos preguntaríamos, digo, todos los que no tenemos un podcast o un espacio como Un tío blanco y hetero, por cierto, cuando busco en Google me pone Un tío blanco y hetero. También. O sea, pero ¿porque tenías la I antes o qué? No, pero ¿por qué no ponerlas? Si lo busco en YouTube me pone Un tío blanco herrero, entonces, bueno, pues... No. Y entonces, ¿cómo intervenir sobre lo que no se pregunta en la comunidad moral? Y entonces aquí, que esta ya es la parte más, el módulo 3, ¿no? Que diríamos, esto no es para ti, porque tú, la mayor parte de estas cosas sí que te pediría que las vieras reflejadas en lo que has hecho. Empezaríamos a construir con chavales, o empezaríamos a construir con la gente, diferentes proyectos para poder lanzarse a participar, cada uno con su trabajo. Lo primero sería saber un poco, en términos orteguianos, cómo se puede incidir, ¿no? en la gente masa, en la sociedad. Lo primero sería incidir en el hecho de que la intersección entre clase dominante y gente masa es la cultura, ¿no? Claro, la clase dominante, que es la cortesanía, es Versalles, es Bruselas, es la corte, ¿no? Son las 50 familias del Liceu, son quienes son propietarios de las audiencias. Son los propietarios de los medios, de los canales de televisión, de los estudios, de las productoras, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a la gente masa si nosotros no tenemos las audiencias, ni los medios, ni el dinero, ¿no? Claro, la clase dominante produce para la gente masa contenidos que son consolidados, son normativos, están hechos para ser producidos a través de los medios de comunicación, para influir en grandes audiencias, ¿no? Pero claro, producen contenidos que ellos no consumen, porque ellos se aburren como moscas, son élite cognitiva. La mayor parte de la professional managerial class son gente que se aburre de cojones. ¿Por qué? Es como si tú tuvieras que hacer el hormiguero, pero verlo. No, mira, o hago el hormiguero y lo hago como una obra de arte, pero que no lo consumo, porque mi cabeza tiene otro tipo de ambición, ¿no? O sea, producir y consumir no es lo mismo. Entonces la pregunta, que es lo que toda la dimensión contracultural siempre ha buscado en términos de influencia, cuando no dispones de los medios económicos o de las grandes audiencias, es convertirte en una contracultura, ¿vale? Enfundarte un condón blanco, ¿no? Abrir un YouTube, ¿no? Y entonces empezar a producir contenidos creativos, arriesgados, que sean genuinos, apoyados en la verdad, ¿no? Que sean heterodoxos, que exploren, que creen cosas, que sean nuevas, que sean transgresores. ¿Por qué? Porque eso, que es nuevo y que es raro y que es disfuncional, es lo que la clase dominante acaba consumiendo. O sea, el camino para llegar a la gente masa es persuadir a través de la creación cultural, que es lo que mal llamado, porque muchas veces la gente dice, no, hay que dar la guerra cultural. No, mire, no hay que dar ningún tipo de guerra. Usted cree contenidos genuinos y cree elementos que no descansen en el mercado. Pero claro, el problema que hay es cuando quieres que todo esto te lo valide el mercado. Eso es un problema, porque claro, o sea, el mercado va a validar lo que quiere la gente masa. Y es un mercado saturado. Pero si produces contenidos que son verdaderos, vas a ver que con muy poca audiencia tienes una capacidad de influencia extraordinaria. ¿Vale? Entonces, claro, ahí
ya es la propia capacidad de la persona para producir o encontrar esos proyectos. Si pasas a la siguiente, oye, yo no me quiero... Esto ya es la segunda parte. ¿eh? No Vale, venga, un par más. Bueno, yo o sea... Vale. Claro, la pregunta es, oye, ¿y por qué debo hacerlo? O sea, ¿por qué tengo yo que dar este paso, no? Pues mira, esto como muchas veces lo articulo hacia pikes, ¿no? Hacia personas de alta intensidad católica, ¿no? Yo muchas veces voy a universidades católicas o a comunidades, a tal, a hablar de cuál es el problema que hemos tenido en términos de gente que era muy capaz de acabar siendo la planta 7 de KPMG, pero no tenía capacidad de influencia cultural. O sea, élite cognitiva, ¿no? Formados en másters, en centros de negocio, en universidades de élite, pero que solo eran ejecutas del sistema, ¿vale? Ahí hay un problema, y es que si tu sociología no está presente en la cultura y no representa en ella los valores que son importantes para ti, tú no vas a participar de los acuerdos. Es decir, no vas a participar de los acuerdos no porque exista un gran plan para excluirte, sino porque la sociedad no te ve. O sea, nuestro modelo de acuerdo social en la democracia liberal prioriza a las minorías, prioriza el hecho de escuchar a las minorías, ¿vale? No somos como China. Nosotros priorizamos que si hay una voz, si hay un dolor, lo vamos a escuchar. ¿Cuál es el problema? Primero, que tú te veas a ti mismo como... No, es que yo soy la mayoría social y estas cosas se defienden solas. No es verdad. No es verdad. ¿Tener hijos y cuidarlos es un bien social? Sí, es un bien social para una mayoría social, pero en las nuevas clerecías no es un bien social mayoritario. En el espacio donde se produce la cultura no es un presupuesto moral social mayoritario y, por lo tanto, hay que volver a defender algunas cuestiones. En mi caso es que tener hijos y cuidarlos es un bien social. En el tuyo será la libertad o lo que cojones te salga de los cojones. Pero el hecho es que si tú no te ves representado en los acuerdos, en la representación moral de la cultura, si tú mismo percibes que no estás representado, cuidado, porque vas a desaparecer. Es verdad que inercialmente quizá hay algunas cosas que sigan aguantando, pero antes o después, si la sociedad no te ve, te va a suprimir, pero no porque haya ningún complot, sino porque no estás presente. Claro, Woody Allen decía lo de hacer acto de presencia es el 80% de la vida. O sea, no necesitas ser mayoritario, o tener éxito o tener el hormiguero. Lo único que necesitas es levantar la mano y decir, existo. Y con eso, solo levantando la mano y diciendo, existo, la sociedad ya tiende a reordenarse alrededor de, oye, aquí hay unos tíos que existen que no están a favor de esto. Es lo que comentaba antes de Marcos Ondarra. Marcos Ondarra, que es un chaval joven... Marcos, un saludo, guapo. Conservador, tradicionalista, que escribe en un medio digital que se llama The Objective. Ultraderecha. Bueno, ¿cuánta percusión tiene que Marcos contradiga y diga, yo existo? Hay un periodista dispuesto a decir, yo existo. O Chapo Paulaza, o cada uno con sus matices, pero que diga, ojo, yo existo. Claro, tiene un impacto enorme. ¿Por qué? Porque entonces ya no puedes decir, no, es que esto es un consenso. No hay un consenso. Hay un tío que dice que él no está de acuerdo. Por lo tanto, el gran reto es crear y existir. Crear cosas, cada uno en su dimensión. Sí, esto que dices me parece curioso porque fíjate que yo cuando empecé con el canal, sobre todo al principio, había mucha gente que me reconocía, pero yo lo que notaba es que a priori, desde grandes terminales o desde lo que podemos entender como un discurso hegemónico, a lo que se jugaba es al ignorar. Yo creo que era como la ignorancia deliberada, ¿no? En plan de... Sí. Lo que tú dices de no existes, no te reconozco, y como no te reconozco, pues sigue hablando en internet, dale caña. Y ahora de repente, no digo que esto sea por mí, pero ahora de repente sí que reconozco las cosas que hace yo decía hace 4... Por ti y unos cuantos, claro que es por ti. Las cosas que decía hace 4 o 5 años, ahora de repente sí que las reconozco
en parte, luego hay gente que ha cogido lo que ha querido y tal, no sé qué, pero sí que la reconozco dentro del discurso público. Sí que digo, y hay gente ya que va más loca incluso de lo que voy yo, de lo que he ido yo siempre, y otros que... Pero ya sí que veo esa confrontación y que se ha roto esa hegemonía y esa unanimidad que había sobre determinados elementos que no se podían tocar. Bueno, y luego tienes también otra sensación de satisfacción, por lo menos para mí me da mucha satisfacción, que es cuando llega gente que lo hace mejor que tú. Y yo te pongo el caso concreto de Ana Iris. Yo llevaba desde 2013 con el tema feminazi, porque en base a mi experiencia como padre me di cuenta que había mucha gente a mi alrededor que no compartía la congruencia moral sobre la cuestión de que tener hijos y poder darlos es un bien social a proteger y que una sociedad que merezca ese nombre debe proteger e incentivar y ayudar a que eso suceda. Custodiando la libertad de que luego cada uno en su conciencia y autonomía lo decida, pero que la sociedad debe proponer, como se propone que la verdad está bien y la mentira está mal, ¿no? O sea, o que la amistad es buena y estar solo es malo. Bueno, pues tener hijos y cuidarlos es bueno, ¿vale? O sea, creo que esa es una sociedad que merece la pena. Y entonces yo me doy cuenta desde el 2013 que voy caminando por la calle y estoy interlocutando con gente que no comparte esa dimensión y que me dicen que tener hijos es como comprarse un coche, es una decisión de consumo y allá cada cual, y porque yo tengo que pagar los hijos de otro o que no pasa nada, ¿no? Y eso me sacude. Y entonces me dedico pues, muy humildemente a pues, diferentes cosas en cada espacio, en cada organización política, voy haciendo cosas, voy juntándome con gente, no sé qué más. Y de repente, tío, llegan a Iris y golpea con el nervio. Y entonces ves que lo hace mejor que tú, que lo defiende mejor que tú y que llega a muchísima más gente de la que vas a llegar tú en tu puto mejor día. Y te da una sensación de, joder, guay, ¿sabes? O sea, y entonces pues como se suma más gente y se suman más chavales jóvenes y empiezan a montar cosas que ni te las imaginas. Que luego, esto es, o sea, yo te diría, oye, ¿tú darías para atrás con todo lo que sabes y no te volverías a meter en 2018 a abrir ese puto canal? No. Ni de coña. Primero que no es una decisión. Primero que muchas veces la tensión que sentimos o el espasmo moral que sentimos es algo que debo hacer, es la dimensión del deber. O sea, si alguien quiere conectarse a la emoción del deber, ¿no? A la emoción troyana, ¿no? de Héctor bajando las puertas de Ilión, ¿no? Debo hacer esto, a la dimensión de, oye, contra la ley de la ciudad está la ley de la familia, yo debo hacer esto. Muchas veces oír esas cosas, esas discrepancias con lo colectivo, es bueno para descubrir muchas veces una vida mucho más rica y más divertida. O sea, si tú no hubieras escuchado aquello en 2018 y te hubieras lanzado sabiendo todo lo que va a suceder, y en aquel momento no tenías ni puta idea de lo que iba a pasar. Pero yo te diría, tío, es que descubres una vida ampliada. O sea, descubres una manera de vivir que es más satisfactoria. Lo siento por... O sea, muchas veces la gente anda buscando como cosas muy abstractas, ¿no? Y a veces las cosas están mucho más a la mano. Entonces, en tu caso es YouTube. En lo mío es mis mierdas alternativas. Y entonces... en tu caso has combinado todo, ¿no? Tu faceta creativa se ha convertido al mismo tiempo en tu medio de vida, pero en el mío no. Yo tengo un trabajo razonable, en el que soy razonablemente bueno, y luego tengo mis otras mierdas. Y estas otras mierdas es esta conversación que estoy teniendo hoy aquí, por ejemplo. Entonces, eso te permite vivir una vida que no va a arreglar el desorden, pero te va a dar, por lo menos, una dimensión de propósito que normalmente la vida corporativa, las relaciones intermediadas por los principios de mercado o de poder, no te van a dar acceso. O sea, las relaciones productivas, las relaciones que se establecen en la empresa o las relaciones, incluso las relaciones familiares, tienen otro cariz. Cuando tú emprendes una empresa en sentido clásico, la Argos, ¿no? Cuando tú emprendes con un amigo... con alguien con quien compartes una amistad aristotélica, con una expresión de igualdad, ¿no? Con Fernando, con Jorge, cuando montamos Extremo Centro. O sea,
cuando emprendes un viaje en una Argos a robar el vellocino de oro, hay algo en tu vida que mejora. O sea, no sé cómo decirlo. Muchas veces es la capacidad para mantenerte cuerdo en un mundo en absoluto caos. Y luego también la capacidad para proponer aquello que tú consideras merecedor de defensa. En un mundo donde todo se desvanece y perder esa sensación de la que hablábamos al inicio, ¿no? De melancolía desordenada, triste, de todo está muy mal, no hay ningún tipo de solución. Entonces, encontrar estas causas, estos propósitos, estas Argos en las que subirte un poco a lo loco, a ver qué pasa. Lo que yo animo a los chavales es a decirles, tío, yo sé que yo sé que nada en tu vida, en la vida de los chicos 2000, en la vida de Boomerland, en lo que te han dicho tus padres, lo que te han dicho en la universidad, te informa de que hay una vida ampliada que es infinitamente más divertida y que merece muchísimo más la pena. Abriros un canal de YouTube, es lo que os está diciendo Pedro Herrero. ¿Sabes? La conclusión a todo esto es... Monta un podcast, ¿sabes? No tenemos suficientes. No, porque además en la otra parte explico que lo primero es construir una vida. E iros a Portugal, ¿vale? Primero tener hijos. Primero tener hijos. Trabajo, hijos, casa y amigos. Y luego la causa. Claro. Yo veo a mucha gente diciendo, no, y yo entre ellos, joder, es que la crisis demográfica y tal, no sé qué. Y rollo de... Antes de mirar la crisis demográfica y demás, lo que están haciendo otros y quejarnos muy fuerte, a lo mejor también lo de plantear que tú puedes tener un hijo o dos, también puede ser parte de... No, a lo mejor la crisis demográfica no te afecta a ti de una manera tan acentuada si tú también participas. Sabes que, pero fíjate, la crisis demográfica, mira, otra de las cosas que aprendes mucho de las cuestiones y es muy bonito saber de ello. La crisis demográfica no es una crisis demográfica en sí. La demografía es un subproducto final de una larga cadena de cosas. Hombres y mujeres más débiles, más frágiles. Cuando digo más frágiles no digo más quejicas, sino que hombres y mujeres que han sido sometidos a ese mundo de la crisis permanente, de la permacrisis, ¿sí? Que son mucho más aversos al riesgo, tienen una incapacidad crónica para la confianza, expuestos totalmente a la voracidad del algoritmo, a la desconfianza de las redes sociales, ¿sí? A la visión nihilista y cínica de la realidad. Un niño es un grito de esperanza en el mundo, ¿no? O sea, es sí, contra todo esto, aún así merecemos la pena. Es una afirmación, ¿no? Cuando tú seas padre, cuando Fernanda sea madre, si afortunadamente ese día llega, tú le estarás diciendo a tus padres y Fernanda le estará diciendo a los suyos, oye, quiero ser lo que tú fuiste para mí, ¿no? Y eso renueva la cara del mundo. Y vuelve a decirle al mundo que contra todo lo que sabemos aún así merecemos la pena, ¿no? Claro, esa afirmación en un mundo como el actual, donde no hay perdón, donde la gente está todo el puto día, donde nada te ofrece esperanza, donde no hay ninguna persona que te diga, tío, confía en ti mismo, que sí que se puede, o sea, estate tranquilo que se puede, ¿no? Por lo tanto, claro, llegar al final a la demografía, lo primero que te diría es, ¿has mirado cuántas mujeres de 24 a 40 años viven solas hoy en España en contestación a hace 15 años? Lo dejamos si quieres para la próxima conversación, pero ya te adelanto que en 15 años lo que hay es una crisis de emparejamiento. La gente vive sola, cada vez le cuesta más emparejarse, cada vez le cuesta más amar, cada vez le cuesta más perdonarse y no es culpa de ellos. ¿Vale? Dicen por ahí unos, solas y vino, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Solas? Sola y con vino será tu destino. No, es gatos y vino será tu destino, pero eso lo dice mucho el de Red Pill Podcast. Sobre eso, si quieres, si a la gente le parece bien, si a ti te parece bien, a la gente le parece bien, sobre esos dilemas, ¿no? De cómo debemos tratar al otro cuando hacemos activismo y si es legítimo hablar de cuidagatos, si esa gente en realidad no está sufriendo un dolor y sobre cuál debería ser nuestra respuesta ante esa gente,
una respuesta moral y bien asentada, y cuando queramos dialogar con ellos, cómo deberíamos hablar con ellos para no convertirnos nosotros en un monstruito. Que yo creo que es una cosa que ya hemos hablado alguna vez de, oye, quiero contestar a este mundo, pero no quiero convertirme en un neuras como los que quiero contestar. ¿Cómo no convertirme en un monstruo? Ostras, esa es buena, porque yo creo que es complicado. Bueno, pues está explicado en la presentación, o sea que si quieres lo hablamos otro día, ¿vale? Si no he conseguido eliminar cualquier rastro de audiencia. Yo creo que sí, yo creo que no cualquiera, pero una muy fuerte, seguros. Chicos. Es imposible que estemos más de 1000 personas ahora, la verdad. No, vamos. No, 1108, yo esperaba 900. Pero hay 1000 personas. O sea, un aplauso, por favor, a toda esa gente que ha aguantado. Jueves 22 de agosto, menudo requete chapón. Amigos, un abrazo. O sea, con este ejército de gumibayas vamos a conquistar la comunidad moral. O sea, chicos, tropa de asalto. Un abrazo, Pedro. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.